Buenas noches, bienvenidos amigos todos que nos siguen en esta transmisión. Hoy vamos a presentar el libro de Curaca Congresista, Vigencia de una familia indígena en la política nacional, del escritor ayacuchano David Quichua Chaico, ganador del Premio Copé de Ensayo 2020. Es el último ganador del concurso Premio Copé organizado por Petro Perú, y esta noche vamos a tener su distinguida presencia, así como de invitados que van a estar a cargo de los comentarios de la obra, como el doctor Luis y Eduardo Hopkins. Antes de tener el bloque de la presentación del libro, quiero invitar al gerente general de Petro Perú, el señor Carlos Barrientos, para unas palabras de saludo y bienvenida a la actividad. Gracias, Aldo. Buenas noches. Estimados invitados de esta noche, doctores Luis Millones y Eduardo Hopkins, apreciado David Quichua Chaico, Premio Copé de Ensayo 2020, familiares y amigos todos. A nombre de Petroperú, les damos la bienvenida a la presentación de una nueva obra del sello Ediciones Copé, el ensayo ganador del Premio Copé 2020, titulado De Curaca a Congresista, Vigencia de una familia indígena en la política nacional, cuyo autor es el joven escritor y docente de la Universidad de Huamanga, David Quichua Chaico. A finales del año 2020, el jurado calificador de la 7ª Bienal de Ensayo eligió a la obra antes mencionada como el máximo premio. Para nosotros siempre es gratificante conocer a los escritores luego de los resultados, y en esta ocasión no ha sido la excepción. Miro con entusiasmo e interés a aquellas generaciones quienes promueven un mayor compromiso por la memoria y apuesta por el futuro. Este libro lo demuestra. Seguramente los distinguidos especialistas que comentarán la obra nos darán mayores luces de su contenido. Pero adelantamos que a partir de una interesante investigación sobre nuestra historia, David Quichua rastrea y presenta una familia que trasciende las épocas y se sitúa en nuestra república con gran éxito. Esta investigación parte del diálogo del autor con la familia quien investiga, demostrando el pilar fundamental que significa el diálogo, necesario en todo tiempo, por ejemplo, en estos momentos que atravesamos una coyuntura difícil y decisiva para nuestro país. Nuestra historia es rica y retadora. Nos queda respetar las diferencias y matices, como en la producción de los autores, donde se mezcla el mundo como mestizaje con distintas referencias, pero que a través del idioma nos enlaza y hermana. El futuro de la literatura y la investigación no se detendrá. Está pegada a la piel de la vida, a su desarrollo y transformación en el tiempo. Miremos, pues, con optimismo la apuesta y creación de los jóvenes, a quienes depositamos la esperanza de un mañana mejor. Felicitamos al autor de la obra que nos convoca. Nuestra cultura sigue abierta luego de 200 años. Sigamos apostando por el fortalecimiento de nuestra identidad. Invitamos a todos los escritores a seguir participando del Premio Copé, un certamen que promovemos año a año en todos los rincones del país y en concordancia con nuestra política cultural. Estamos seguros de que con vuestras creaciones e investigaciones continuaremos en hacer el Premio Copé, como dicen los entendidos, el mejor certamen literario del país. Les recordamos que la obra de Curaca Congresista, Vigencia de una familia indígena en la política nacional, ya se encuentra en la biblioteca virtual de Petroperú, de manera libre, y en las próximas semanas podrán ser adquiridas de manera impresa en las principales librerías del país. Los invitamos a conocer y leer la obra de David Quichua, así como otras obras del sello Ediciones Copé alojados en la biblioteca virtual. Paulatinamente estamos alojando la variada y fructífera producción editorial de nuestra empresa, donde encontrarán libros de historia, literatura, ciencias sociales, arte, entre otros. Les anunciamos también que desde mayo estará abierta la convocatoria del Premio Copé 2021 para los géneros poesía y novela. Estaremos informando a través de nuestra web institucional, así como de las redes sociales. Finalmente, extiendo el agradecimiento a los invitados de esta noche y la compañía de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Barrientos. Así es, hoy es una celebración de la palabra. Tenemos una nueva obra del sello Ediciones Copé y de la mano de un autor que ha hecho una investigación tan destacada como es David Quichua, que vamos a pasar a continuación a conocer un poco más en palabras de los comentaristas hoy invitados. En primer lugar, vamos a tener al señor Luis Millones Santagadea,
Él tiene una vasta experiencia y trayectoria profesional. Solamente voy a tratar de resumir en pocas palabras que él es profesor emérito de San Marcos y miembro del número de la Academia Nacional de Historia de nuestro país. Es reconocido por sus importantes trabajos de investigación sobre etnicidad y religiosidad andina. Sus textos presentan un enfoque multidisciplinario que toma elementos de la historia, la antropología y el estudio de las religiones. Ha sido condecorado, ha sido premiado, reconocido en diferentes partes, y estamos seguros de que vamos a disfrutar no solamente de la locución de don Lucho, sino también de su larga trayectoria en el texto. A continuación, después de Lucho, vamos a tener al señor Eduardo Hopkins, que es doctor en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad de San Marcos, licenciado en literaturas hispánicas por la misma universidad y magíster en literatura peruana y latinoamericana. Es profesor principal en la Universidad Católica, autor de libros como Convicciones Metafóricas, Teorías de la Literatura, miembro del comité editorial de las revistas Calliope de Estados Unidos, Revista Asia y América de Corea, Colonia Latin American Review de Estados Unidos, Lejana de Hungría y Lexis de Perú. Actualmente es miembro de la Academia Peruana de la Lengua. Finalmente vamos a tener la participación del propio autor de la obra que nos convoca esta noche, David Quichua Chaico, natural de Ayacucho, es licenciado en Historia por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y magíster en Historia con mención en Estudios Andinos por la Universidad Católica. Actualmente es docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Cuenta con investigaciones que abordan el accionar político de las poblaciones indígenas de Ayacucho en la administración virreinal y el siglo XIX del gobierno republicano. Ha publicado obras como La Independencia en la Región, Huamanga y la Universidad San Cristóbal, 1795-1824, y Huamanga, Sociedad, Hacienda e Instituciones, 1825-1830, entre otros. Bien, entonces ahora vamos a dar pase al bloque de la presentación de la obra de Curaca Congresista, Vigencia de una familia indígena en la política nacional, del escritor David Quichua Chaico, en primer lugar a cargo del doctor Luis Millones Santagadea. Bien, muchas gracias por esta invitación. En primer lugar, ya Petroperú por llevar a cabo la labor de extensión cultural que toda empresa debe tener. A mí me emociona presentar a un docente de la Universidad de Huamanga. Ahí yo empecé a enseñar en el lejano año de 1964. Entonces, y después regresé muchas veces, invitado por la universidad, y con mis propios proyectos de campo. Entonces hay una relación que existe hasta ahora, solo se interrumpió por la pandemia, porque tengo un equipo que está cercano a mí en el área de ciencias sociales. Mi primera preocupación fue tratar de ubicar a los personajes citados por el título, ¿no? Claro, lo más simple era saber que el congresista Héctor Hugo Chávez Chuchón era, digamos, la razón por la que aparece en el título. Pero me costó mucho más trabajo en mis propias investigaciones encontrar a don Lucas. Este libro tiene una situación bien especial. El seguir un hilo histórico, un hilo cronológico, pero al mismo tiempo cultural, a partir de una familia, no es una de las situaciones comunes de los trabajos, sea de literatura, historia o antropología. En cierta forma, el libro es una lección para las tres especialidades, por lo menos a las dos mías. La gran figura de tratar de hacer estudiar
la historia de los incas o la historia colonial, tropieza siempre con el problema de que las generalizaciones ocultan lo que sería la vida cotidiana de los personajes. Entonces, nosotros, un libro sobre los curacas, o digamos, en el mejor de los casos, es una cosa que oculta realmente o esconde lo que sería la vida cotidiana, el transcurrir, dificultades, éxitos o problemas que ha ocurrido con ese sector de la población. Otro problema es que además los curacas tienen una situación controvertida. Si uno abre las páginas de Felipe Guamán Poma de Ayala, lo primero que encuentra es un dibujo del autor en el cual aparece por los tres explotadores de la población indígena, al encomendero, al doctrinero y al curaca. Y es fácil de entender eso porque don Felipe pues no fue ninguna de esas cosas. Él fue informante de un doctrinero o dibujante de un doctrinero y felizmente decidió por cuenta propia escribir ese magnífico libro que es tiene más de 1000 dibujos en los cuales va pintando la historia o esa parte de la historia del siglo XVI de la República. Pero vamos al libro. A mí me encantó mucho, sobre todo la primera parte en la que don Lucas Chuchón, que nació en 1549, tuvo la oportunidad de cruzar nada menos que la historia de los últimos incas, el primer establecimiento de la colonia. Hay en su vida esa accidentada situación del Perú en la cual todos la enorme población indígena sufrió, ¿no?, del paso de una forma de gobierno autoritaria y protectora como fue la de los incas, ¿no? De un lado, ¿no?, un gran estado que cubría prácticamente gran parte de Sudamérica, se quiebra y don Lucas vive esa quebrazón ahí, ¿no?, con una larga vida. A los 70 años todavía era curaca. La otra cosa es que la población de Curaca no es una situación estable. Ellos nacen dentro de un contexto en el cual el Estado incaico da un específico lugar a determinadas clases de autoridades. Una de ellas, que nosotros conocemos con el término de curacas, en sí era bastante más organizada, de acuerdo a un sistema decimal que había montado la gente del Tahuantinsuyo. Entonces, había varias clases de curacas. Y de pronto él nace en la población base de estudio, que es Bichongo. Y nace allí y tiene que vivir la situación de todo este tremendo trastorno poblacional. No hay además una población, si es que nos atenemos a las crónicas, especialmente querida por el Tahuantinsuyo. Ustedes saben que esa zona en la cual se ubica parte de la población étnicamente chanca, o parte por lo menos de ahí. Entonces tiene, a pesar que son de Apurímac, pero dominan esa zona. Y entonces, naturalmente, dado que los inicios del Tahuantinsuyo, chancas y quechuas, o gente de la zona del Cusco, se habían enfrentado, había un cierto rechazo a eso, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo, el Tahuantinsuyo organiza su situación y establece, especialmente en Vilcabamba, justamente estamos hablando de un distrito de Vilcabamba, puede montar un espacio que sea pronto completamente intervenido por los españoles. Ahora, lo interesante del caso es que don Lucas va a construir su propia
situación de Curaca de manera muy estable, muy organizada, en momentos muy complicados. Cuando se quiebra el Tahuantinsuyo, la nobleza cusqueña, aprovechando el manejo que tenía de parte de la población y parte de los espacios y parte de los beneficios de haber sido incas, negocia eso con la población, con la población colonial. Al principio muy difícil, que es porque había el periodo de las guerras civiles que va a cubrir desde el momento de la llegada de Pizarro hasta la llegada prácticamente, primeros 40 años fueron muy difíciles para todos. Pero después, entonces, en ese periodo, de los incas que realmente eran descendientes de la nobleza incaica pierden su poder. Y un sector que no pertenecía a la nobleza rápidamente encuentra la posibilidad de ascender gracias a entender de alguna forma el sistema colonial. Y la familia Chuchón, ¿no?, es justamente una de esas, ¿no? Es decir, que logra, y don Lucas es figura señera en eso, logra construir un espacio en el cual el control de las tierras, el control de la gente, el control de los tributarios, iba a permitirle asentar los espacios que iba a controlar. Esto no es fácil, en primer lugar porque los españoles tenían un sistema de límites, por ejemplo, de problemas distintos. Entonces, lograr un espacio controlado de acuerdo a un sistema de límites que no funcionaba en la época del Tahuantinsuyo. Por eso es que prefieren hacerlo de otra manera. Simplemente es nombrar un curaca o aceptar la existencia de un curaca y que sus súbditos de ese curaca, los miembros de esa comunidad gobernada por ese curaca, sean ellos como personas los que determinen el nivel de su autoridad. Y entonces los tributos, los trabajos forzados, o mitas como se llamaban, entonces se hacen en función del líder de esa comunidad. Porque no hay espacios límites. Perú siempre tiene un problema de espacios, de limitación de espacio. Y no tengo que recordárselos. Todavía hoy en Lima, el distrito de Magdalena del Mar y el distrito de San Isidro tienen un juicio que tiene 40 años. Si eso no funciona en Lima, imagínense en Ayacucho en el siglo XVI. Entonces, esta es cosa que hay que entender, lo complicado que es lograr la obediencia, o por lo menos negociar con las autoridades. La otra cosa que nos descubre el libro es el rápido manejo del español. Y eso realmente es un logro, ¿no? Entonces la familia Chuchón empiezan a dar las ventajas, comprende el sistema colonial, asume la legalidad. No son los únicos, ¿no? Franklin Pisa ha manejado la documentación de un curaca que tenía ya contratado un contador español y que tenía un barco velero con los cuales hacía tráfico comercial y por supuesto contratado un abogado. Sí, eso fue en el siglo XVI. Entonces vemos cómo fue posible. Y don Lucas logró eso. La comunidad tenía, como todas, un curaca principal y curacas secundarios. No siempre los Chuchón fueron curacas principales. A momentos hubo curacas secundarios. Es interesante, sin embargo, que su éxito es pronto. Hay familias que ya en el siglo XVII, una hermana de un Cristóbal Chuchón puede vestirse con sedas, tafetanes, etcétera, y negociar, no en Bichongo, sino en Huamanga, la venta y el tráfico, la venta de los productos de las regiones controladas por familia, que pronto van a ser ganaderos y al mismo tiempo van a ser agricultores.
y que incluso llegan a tener un molino, entonces el producto del molino se vende también. Entonces es una familia que crece con este manejo apropiado del... Esto funciona con cierta regularidad, digamos, del siglo XVI y XVII. Entre otras cosas porque los españoles no podían hacer otra cosa sino confiarse en estas autoridades locales con las cuales su llegada a los distintos espacios controlados por su jurisdicción, encomienda, etcétera, o en el caso doctrinas y sacerdotes, se asegura, porque normalmente los encomenderos y los corregidores difícilmente visitaban toda la zona que estaba bajo su control. En realidad la mayoría de los que siempre confiaban en estas personas y con unos censos que cuidadosamente apunta el autor, nos vamos enterando de la población que estaba bajo el dominio de cada uno de los curados. También nos enteramos de sus vidas personales, matrimonios, ¿no? La esposa de don Cristóbal Chichón, ¿no? Era una persona que residía residía en Huamanga y entonces podía hacer el vínculo de la capital con Chichón, que no está tan cerca, está en Vica, Huamanga. Entonces esto es bien interesante porque nos revela una mirada desde adentro de la vida familiar, comunal del sistema de Curacas, ¿no? Es una vida afortunada en el sentido de que trabajó mucho por eso. También, además, con un apoyo especial para la población indígena, puesto que los Curacas manejaron bien tratar bien a sus propias gente. Por ejemplo, se les evitó la mita minera, que por supuesto era un dolor de cabeza, ¿no? Que durante un periodo de tiempo ir a trabajar en una mina, normalmente trabajar en una mina en épocas coloniales significa que morían en la mina, y además no iba solo, iba la familia, la esposa, etcétera, lo cual hacía de la vida de quienes estaban condenados a hacer el trabajo minero algo muy, muy difícil. Lo que hizo la familia Chichón fue evitar eso. Lo que evitar significa pagar para que no se... No. Ellos están exentos de ser curacas, ser una ventaja. Por lo menos hasta llegar al siglo XVIII, donde la crisis española, estamos hablando de una crisis espectacular en España, como en el siglo XVIII, se obliga a un alcalde de vara sea quien asuma los cargos que siempre estuvieron en manos de los curacas. Y eso es inevitable porque España pues perdió todas las guerras posibles que hubo en el 17 y el 18, hasta dejar hacer posible la independencia por encima del patriotismo o no que existiera digamos, interés por la república que hubiera en el Perú. Ser curaca, además, incluso un curaca general no fuera una situación cómoda. Había que negociarse, incluso si había que venir a Lima, había que venir a Lima. Recuerden ustedes que Túpac Amaru tuvo que negociar, no, José Gabriel Condorcanqui tuvo que negociar su título de Túpac Amaru II. Él entró en juicio con una familia que también reclamaba su condición de herederos de Túpac Amaru I, el ajusticiado por el virrey Toledo. Y no ganó, tampoco ganó la familia. Lo que sí ganó fue un susto espantoso a la sociedad española, que vio un peligro en esos curacas rebeldes, ¿no? La idea en general, si tenían esos privilegios, entonces se portasen bien, entrasen dentro de la estructura administrativa del gobierno español, hablasen español, manejasen las formas de
mantener su legalidad. El caso Chuchón casi siempre funcionó bien, pero como el caso de Tupac Amaru, y después, ¿no? Por distintas razones. Pumacahua también, que era un curaca rico, pues que había combatido a Tupac Amaru, termina siendo, digamos, en el siglo XIX ya un problema para los españoles, que terminan pues ajusticiados. Ahora, en este contexto, nosotros lo que vemos desfilar, que conocemos por la historia, pero lo vamos a desfilar a partir de nombres propios y de personas específicas. Eso es lo importante, ¿no? Sí. Podemos pensar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hubiese sido si Tupac Amaru ganaba el juicio? Y lo hacían, entonces entraba a ser un funcionario con categoría española, como fueron los Chuchón, que además casaban por matrimonio, pues fueron tomando apellidos españoles, les correspondía, ¿sí o no? E incluso hasta una persona, una dama que puso padre desconocido porque estaba encinta y cuando dio a luz al hijo le puso español. Y ya consta como español en la documentación. Fantástico. Ese es un buen retrato de lo que se dice. Entonces, en un capítulo que David lo llama la españolización de la familia Chuchón, es cierto en el sentido que van asumiendo apellidos que son españoles a pesar de que les correspondiese o no de acuerdo a una concepción moderna, porque realmente en esa época incluso un español podía, ¿cómo se llama?, y sobre todo en Portugal, manejar el orden de sus apellidos con cierta comodidad. Cuando el libro llega a la parte final, cuando tenemos a nada menos que José Fernando de Abascal, la situación se complica mucho porque Abascal, por orden directa de España, tiene que enfrentar la carga excesiva en términos económicos, y él lo hace con enorme eficiencia, y además enfrentarse a las tropas que venían de los grupos revolucionarios de Argentina, por ejemplo, ¿no? Belgrano, etcétera. Entonces él tenía que enfrentar eso y al mismo tiempo controlar todo intento de sublevación, y por eso lo de Tupac Amaru, ¿no? Entonces, para España ya fue un virrey excelente, pero digamos que esa fecha entre el 12 y el 1812, 1824, pues fue una crisis espectacular en el Perú. A mi libro me agradó mucho por eso. Yo creo que es un libro que va a apoyar mucho los estudios de antropología e historia, en una mirada que escape, digamos así, a la facilidad de simplemente mirar los documentos o esquivar el trabajo de campo. La forma con que está manejado el libro prueba que las dos fórmulas, ¿no?, de trabajo de ciencias sociales se cumplen de manera bastante precisa, ¿no? A mí me encantó eso, que él pueda hacer de la familia sus informantes, además no en el sentido técnico, sino hay una relación familiar que es posible percibir entre estos, entre quienes le dan la información. Hay muchos siempre decían que es un cuya y un cariño, ¿no?, que entre quien está contando las cosas a David y quien está recibiendo eso. Eso me gustó mucho, sobre todo porque hay informaciones ya en el pueblo de Amaru, al lado de Chongo, donde también se estableció la familia Chuchón. Hay una relación que es especialmente afectuosa, que a mí me gustó mucho. Se trata de
de la relación con el proceso educativo que hay con la gente de Huamanga. Y hay un miembro de esta familia, ¿no? Un miembro de familia del Chuchón, que, bueno, hubo un alcalde, ya estamos hablando de los primeros años de la República, pero hay uno de ellos que se preocupa especialmente de la educación. Eso me pareció muy bonito. La educación porque no se preocupa en los términos de ser un dirigente y manejar la creación de escuelas primarias o la aparición del primer colegio secundario. En última instancia, la relación con la primera Universidad de Huamanga, que fue, no, la primera fundación de la Universidad de Huamanga, que fue muy temprano, fue en 1677, ¿no? Lo que pasa es que nunca la gente no se acuerda de la Universidad de Huamanga para pensar en el sendero luminoso, de otra cosa no se acuerda. Pero la Universidad de Huamanga, ¿no? Tuvo una fundación cuando era real y pontificia, y ahora es la Universidad Nacional y su prestigio con este premio que le otorga Petroperú, pues regana un lugar que siempre debió tener, ¿no? Hay que decir además que en este proceso educativo del que habla, de un lado, el autor nos explica el momentos en los cuales aparecieron las escuelas primarias, de otro lado, de que bueno, cuando aparece el primer colegio secundario, etcétera, etcétera. Pero después nos habla, eso es una buena manera de terminar conversación de mi parte, nos habla del cariño con que el último informante, digamos así, de más de 90 años, cuenta de su relación con sus alumnos y exalumnos. Esto llevar maíz mote, maíz molido y queso en los bolsillos, los estudiantes, para que coman todos, y también el profesor. Me pareció de una ternura infinita. Muchas gracias. Muchas gracias, don Lucho, por sus importantes palabras y acertados comentarios. Quiero a continuación invitar también a Eduardo Hopkins para los comentarios de la obra, por favor. Buenas noches con todos. Agradezco la invitación a esta importante reunión. Mi agradecimiento especial a la empresa Petroperú, al señor gerente Carlos Barrientos, a Aldo Durán, con el cual siempre estamos en contacto, para participar en la presentación del libro ganador del premio Copé de Ensayo 2020. Este libro, ya hemos oído su título, de Curaca Congresista, Vigencia de una familia indígena en la política nacional, del historiador David Quichua Chaico. Como parte del jurado que seleccionó este ensayo histórico, compartiré con ustedes algunas apreciaciones. El autor expone el proceso de participación en varios campos de la vida social de una familia andina originaria de San Cristóbal de Vizumbo, en Ayacucho, cuyos integrantes desde sus inicios en el Perú virreinal tuvieron a su cargo la función de curacazgo. El texto investiga acerca de la familia Chuchón desde el virreinato hasta la actualidad, observando su estabilidad económica y social, procurando explicar el caso tomando en cuenta sus interrelaciones sociales, su orientación hacia la españolización y los factores que contribuyeron a facilitarla, así como los beneficios que les trajo su posición. En el Perú del siglo XIX se aprecia su adaptación a los cambios administrativos mediante el control de la tierra, los vínculos matrimoniales y la educación de los hijos. Concluye el trabajo considerando que el caso de la familia Chuchón no es aislado
pues comparte con otras familias la tradición de una inserción política continua que va desde su accionar como curacas en el virreinato hasta su participación como autoridades en el plano regional y nacional contemporáneo. La familia que motiva este estudio después de la independencia continuó hasta el presente desempeñando una amplia actividad económica, política, administrativa, social, religiosa y educativa en la región. Durante el virreinato fueron exitosos propietarios de tierras en beneficio propio y de los indígenas de la zona. Participaron en la defensa de derechos territoriales comunales y procuraron consolidar en beneficio mutuo las buenas relaciones con las autoridades del virreinato, la Iglesia y los vecinos españoles. Mediante la proyección histórica de la familia curacal de los Chuchón, podemos observar las complejas relaciones entre indígenas, españoles, mestizos y criollos durante la época de la administración española. Pese a los cambios producidos después de la rebelión de Túpac Amaru II, así como en el periodo republicano, los descendientes de este grupo familiar se han mantenido activos e influyentes gracias a una constante e inteligente adaptación a los múltiples y cambiantes contextos de la política en el país. Relaciones de parentesco y compadrazgo, así como la ampliación del dominio territorial, han sido algunos de los medios que han propiciado su desempeño como grupo destacado y reconocido en su medio. Cabe agregar la perspicaz adopción de criterios de diversificación productiva, tanto en la agricultura como en el comercio, lo que les permitió extender y afirmar su economía. Un factor fundamental en sus actividades radica en la importancia asignada a la educación como esencial para consolidar posiciones de prestigio y desarrollar su dinámica económica. En ese aspecto, no solamente se han preocupado por la formación familiar, sino que han intervenido en promover la educación comunitaria. Desde los inicios de la República hasta la actualidad, han asumido cargos administrativos y políticos, entre los cuales las responsabilidades educativas han sido de particular interés. Para seguir la trayectoria histórica de la familia Chuchón, David Quichua ha examinado una amplia documentación como base para la comprensión de diversas intervenciones en los campos jurídicos, sociales, culturales, religiosos y económicos. En el virreinato se destaca la orientación de la familia hacia la españolización. En tal sentido, la interacción con españoles y mestizos fue propicia para matrimonios, para bautizos, lo que dio lugar a la inscripción de sus miembros como españoles en la doctrina de Bishongo. A comienzos del siglo XIX se registra la continuidad de estas prácticas sociales. El estudio en torno a la españolización del grupo de los Chuchón ha permitido que el autor elabore comparaciones con otros sectores indígenas, obteniendo como resultado la exposición de factores diferenciales y específicos en el desempeño social de la familia. En lo político, lograron numerosas conexiones y alianzas que facilitaron sus enlaces matrimoniales. La posición económica destacada también propicia estas relaciones parentales. La adopción del estilo de vida español, por su parte, intensifica el proceso de integración en la sociedad española y criolla con sus consiguientes beneficios. Quiero hacer alguna cita del libro, del texto. Hacia 1727, don Juan Chuchón era cacique principal y gobernador del pueblo de Bishongo, casado con doña Michaela de Rojas. Tuvieron numerosos hijos y nietos. En algún documento que registra el autor de este trabajo, dice: tengo 8 nietos y hijos, o así otros tantos que estos son originarios, es decir, indígenas, tanto por la línea paterna y materna. Continúo con la cita. Económicamente, el matrimonio de Juan Chuchón fue muy fructífero, porque además de las tierras ubicadas en los pueblos de Bishongo y Umaro,
controló también algunas estancias y tierras en Vilcashuamán, entre ellas Urpiscancha, Uñopuquio, Sirio Pampa, etc. Dichas tierras habían sido compradas por los padres de doña Michaela Rojas, don Juan de Rojas y doña María Inguya, originarios del pueblo de Chipao de la provincia de Soras, ¿no? Quiero también agregar otra cita interesante en este texto, cita breve, sobre los datos que utiliza el autor de esta investigación, que nos permiten, cito, considerar que a finales del siglo XVIII en los pueblos indígenas se mantenía una estrecha interrelación social que desmiente la estratificación jerárquica entre la República de Indígenas y españoles, que es un concepto tradicional en la historiografía colonial. Es decir, dice el autor, si existía dicha jerarquía, era más normativa y una letra muerta en la vida cotidiana. En la práctica y en la convivencia diaria se dejaba de lado el predominio de los españoles o mestizos. Tanto las actividades económicas, políticas, sociales y culturales del sector peninsular dependían de la mancomunada relación con los indígenas. De tal manera, se compartían las diferentes expresiones culturales, siendo uno de ellos el quechua, una lengua generalizada, difundida y hondamente manejada por todos los sectores sociales. Avanzado el siglo XIX, en medio de dificultades para la continuidad de la acción de los curacas, la familia Chuchón logró, gracias al control de la tierra, las alianzas matrimoniales y la educación de sus hijos, sustentar una nueva posición relevante. En cuanto a la tierra, defendieron dentro de la nueva legislación su derecho frente a invasores y lograron expandir su propia productividad. Por su parte, los matrimonios incrementaron el control de terrenos, la capacidad económica de la familia. El sector educativo se vio favorecido por el avance de las escuelas públicas, permitiendo mejorar la formación de los hijos, tomando en cuenta las perspectivas de desarrollo bajo nuevas exigencias. El reclamo de los padres en apoyo a las autoridades con el objetivo de promover la calidad de la enseñanza constituye una expresión del valor asignado al perfeccionamiento de los jóvenes. La educación ingresa como herramienta necesaria ante la expectativa de conservar y extender el control político, administrativo y económico. Como consecuencia de todos estos desenvolvimientos, hacia fines del siglo XIX, la familia figura en importantes cargos políticos como resultado de procesos electorales en la región. Durante el siglo XX, la familia Chuchón procuró complementar la educación pública de sus hijos, contratando profesores particulares. Con el tiempo, promovieron la creación de escuelas estatales y colegios particulares en las zonas bajo su influencia. Quiero citar una parte de nuestro texto donde el autor nos dice lo siguiente. Los Chuchón conformaron una de las familias más identificadas y baluartes de la educación. En el pueblo de San Antonio de Umaro establecieron el funcionamiento de una escuela privada para la educación de sus hijos, familiares y algunos jóvenes del pueblo. De igual manera, al asumir las funciones políticas y administrativas, encaminaron la creación de las escuelas primarias y la obtención de los diferentes materiales educativos para los educandos del distrito de Bischongo, ¿no? Entonces, tenemos este apoyo, estas actividades, estos intereses, la preocupación por el área educativa atrajo la atención de otras familias acomodadas, las que tomaron iniciativas similares al respecto. A mediados del siglo XX, la educación en institutos y en las universidades es parte de la formación de las mujeres y hombres de la familia. Quiero citar otro dato interesante tomado del texto.
A mediados del siglo XX, la mayoría de los hijos de la familia continuó sus estudios superiores en los institutos y en la Universidad de Huamanga. Oriol Chuchón, aprovechando la reapertura de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga en 1959, continuó su estudio universitario, se graduó en el campo de la educación, laboró en la Gran Unidad Escolar Mariscal Cáceres, una de las instituciones más importantes en la ciudad de Huamanga. Asimismo, sus hermanas, al finalizar sus estudios secundarios en colegios religiosos de la región, completaron sus estudios superiores en institutos y se desenvolvieron en la educación. La profesora Alicia Chuchón Huamaní laboró en las escuelas de la provincia de Víctor Fajardo y destacó en el campo de la música de Ayacucho. Serafina Chuchón Huamaní ejerció la docencia durante 32 años y desde 1984, juntamente con la madre Covadonga, socorrió a los hombres y mujeres humildes. En 1991 asumió la presidencia de la Cruz Roja. Publicó poemarios y recopiló canciones de Ayacucho. Por su parte, Celestina Chuchón Huamaní estudió educación y al contraer matrimonio con el hijo de la familia Martinelli, alcaldes de la provincia de Huamanga, dirigió la hacienda Colpa. De igual manera, la profesora Selmira Saga Chuchón fue una de las promotoras del funcionamiento del colegio de Bichongo y luego trabajó en el colegio Luis Carranza de Ayacucho. Los hijos de los referidos profesionales continuaron sus estudios en las principales universidades del país y se desenvuelven en el sector de la medicina, ingeniería y la educación principalmente. Hasta aquí esta cita que me parece muy interesante, muy rica en datos ya más próximos a nosotros, ¿no? El impresionante periplo histórico de la familia alcanza en lo profesional y en lo político un punto destacado cuando entre los años 2001 y 2006 el médico Héctor Chávez Chuchón representó como congresista a la región de Ayacucho. El autor integra el análisis, la contrastación y la interpretación de los datos documentales y contextuales con detalles particulares, cotidianos y anecdóticos, enriqueciendo de esta manera nuestra comprensión acerca de la extensa, dinámica e interesante vida de los descendientes de la familia Chuchón. Al establecer los vínculos entre lo particular y los procesos históricos de gran envergadura, se genera una tensión entre la iniciativa de quienes operan en el mundo y los acontecimientos en los que se ven involucrados. Esto exige una revisión de los conceptos que definen nuestro proceso histórico, a la vez que implica la identificación de mitificaciones y la consecuente deconstrucción y superación de las mismas. Personalmente, no soy experto en el asunto, pero creo que puedo indicar que uno de los factores centrales en la expansión familiar de los Chuchón consiste en la singular fidelidad a su región. Como podemos apreciar en el estudio que estamos comentando, la expansión territorial se ha llevado a cabo en espacios próximos, lo que ha permitido un desenvolvimiento productivo en un medio geográfico y social conocido. Esto significa que la familia se ha desplazado históricamente dentro de un horizonte cultural que los ha reconocido y respetado. Por mi parte, quiero concluir felicitando a David Quichua Chaico por su relevante estudio que traza una vía de investigación necesaria para una mejor comprensión de la historia nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, don Eduardo, por sus palabras, su intervención. A continuación, quiero invitar a David Quichua para sus palabras de presentación. Gracias. Buenas noches. Esta noche será inolvidable para mí porque dejo
al Perú, de curaca a congresista, una obra, un ensayo, quizá relevante por dos motivos, por dos razones. Primero, porque demuestra el papel político de los indígenas en la historia peruana, porque algunos integrantes de la familia Chuchón fueron curacas en el virreinato, fueron alcaldes, gobernadores, profesores y también congresistas en la República. Allí la trascendencia política de una familia. Segundo, está relacionado a la investigación que he desarrollado. Porque seguir la historia de una familia en larga duración es bastante complejo. Y pues necesita esmero, dedicación, incluso a veces difícil, porque investigar en una región donde no hay las mayores posibilidades se hace posible, ¿no? Más que todo porque aquellos que hemos nacido en el campo y luego hemos accedido a las universidades e investigamos a nuestros pueblos, a nuestra gente, ya es prácticamente un trabajo arduo. En ese sentido, veo que hay que seguir haciendo este tipo de investigaciones y quizá motive a otros, ¿no?, a seguir por estas sendas. Y principalmente eso veo en mis estudiantes aquí en Huamanga. Quizá no tenemos las mayores ventajas, pero allí estamos trabajando, investigamos. Dicho esto, quiero pasar más que nada a los agradecimientos, porque detrás de este trabajo debo a muchas instituciones, a familias, amigos. Empezando por la familia Chuchón. Primero porque me invitó a investigar la historia de su familia. Me accedió las documentaciones más importantes que disponen, las horas de conversación, el viaje al pueblo de Umaro, Bichongo, porque investigar no solamente es pues a base de documentos, era también necesario conocer el sitio. Y mi reconocimiento a toda la familia Chuchón. También a las instituciones, principalmente a la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Me dio todo. A mis colegas de la Facultad de Ciencias Sociales, que también estamos en la senda de la investigación. A los administrativos, por todas las facilidades que me brindaron cuando estaba en el proceso de la investigación. A los estudiantes, siempre acuciosos, atentos,
y que motivan a seguir investigando. A la Pontificia Universidad Católica del Perú, por permitirme hacer la maestría y también el doctorado, porque sin todo esto no sería posible hacer este tipo de investigaciones. Quiero agradecer a los profesionales de los diferentes archivos. El Archivo General de la Nación, el Archivo Regional de Ayacucho, que es uno de los mejores archivos del Perú, al Archivo Arzobispal, al Archivo Cofopri, al Archivo del Rectorado, a todos los profesionales que hicieron posible este trabajo. Todo mi reconocimiento. También tengo que reconocer el trabajo, la ayuda, la compañía de Jennifer por todo este tiempo en la pandemia, ¿no? Se hizo prácticamente este ensayo. Mi agradecimiento. Asimismo a mis familiares, a mi padre, que sigue en mi tierra, quizá me esté escuchando. Un recuerdo a la madre que ya no lo tengo, pero siempre ella me ha involucrado en el estudio. A mis hermanos, a Juan, Fernando que se está recuperando de esta terrible enfermedad. Lo está venciendo, siempre fuerte. A mi hermana Erlinda, que también está en mi pueblo. A Leonor, a Jimmy, a Axel, a Nayeli, a Pamela, a toda la familia, porque ellos apostaron por mí y gracias a ellos he podido estudiar y ahora hago algo de investigación. Y a todos los amigos que me han permitido hacer este tipo de trabajo y seguir haciendo. Gracias a Petroperú por brindarme un reconocimiento. Gracias a todos. Muchas gracias, David, por tus palabras. Bueno, el tiempo nos ha ganado. Quiero ir cerrando ya esta actividad, nuevamente agradeciendo a nuestros invitados esta noche, al ingeniero Carlos Barrientos, representante de Petroperú, gerente general de la empresa, a Luis Millones, Eduardo Hopkins, comentaristas de esta obra, y a David, que es el autor de esta importante investigación de Curaca Congresista, vigencia de una familia indígena en la política nacional. Celebramos esta nueva publicación, celebramos este nuevo libro para la lectura de todos. Les recordamos a todos los que nos siguen que pueden ya leer la obra de manera virtual en la biblioteca de la empresa, que va a estar de acceso libre, y como ya se mencionó, próximamente de manera impresa en las principales librerías. Para deleitarnos, conocer todo lo que se ha vertido esta noche y apreciar la obra de David como todos reconocemos. Sin más, agradezco también a quienes nos han acompañado esta noche y despido esta actividad hasta la siguiente programa de actividades que manejamos en Petroperú. Muchas gracias.